En estos días de tanta turbación y de tanta incertidumbre, es de mucha bendición y consuelo poder ampararnos en las promesas que Dios nos ha revelado en su palabra. En ese sentido, nos identificamos plenamente con la reacción del apóstol Pedro en Juan capítulo 6, versículo 68, cuando muchos supuestos discípulos del Señor se sintieron ofendidos por el discurso del pan de vida y dejaron de seguirle. Y en ese momento Cristo se dirige directamente a los discípulos y les pregunta: ¿queréis acaso iros también vosotros? A lo que Pedro responde, y seguramente en representación de todos los demás: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No tenemos otro refugio que nuestro Señor y su palabra. Y el capítulo 8 de Romanos, que vamos a continuar estudiando en esta mañana, es como una montaña de granito sobre la cual podemos anclar nuestras vidas en un momento como este. Pablo comienza este capítulo con una de las declaraciones más grandiosas de toda la Biblia. Dice en el versículo 1: por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los creyentes en Cristo ya hemos sido justificados, ya hemos sido declarados justos en el tribunal de Dios, únicamente por causa de la justicia perfecta de Jesús, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si estamos en Cristo, ya Dios no nos trata como un juez a un culpable, sino como un padre trata con sus hijos. Nuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios, y por lo tanto, si Cristo no puede ser condenado, y por supuesto Él no puede ser condenado, nosotros tampoco. Pero Pablo nos dice también en Romanos capítulo 8 que todo aquel que ha sido justificado en Cristo también ha sido libertado del poder del pecado, y está siendo progresivamente santificado por medio de la obra de su Espíritu. Noten el versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. El Espíritu de Dios morando en nosotros nos capacita para resistir la influencia del pecado, a la vez que nos transforma cada vez más para ser más parecidos a Jesús. El hecho de que estemos en medio de esta pandemia no elimina esa realidad. Lo que ahora tenemos en Cristo no ha quedado en suspenso por causa del coronavirus. De ahí la importancia de Romanos 8 en este tiempo de aflicción. Necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros y está haciendo en nosotros por causa de Cristo y por medio de su Espíritu. De manera que nosotros podemos reaccionar piadosamente en medio de las tentaciones, en medio de las turbaciones y temores que seguramente vamos a tener que enfrentar en estos días. Los cristianos no tenemos que vivir a expensas de nuestras circunstancias, sino a la luz de nuestra nueva identidad en Cristo. Y hay al menos 3 enseñanzas que podemos extraer de los versículos 5 al 11 de Romanos 8 que vamos a considerar en esta mañana. Y la primera es que los cristianos y los no cristianos viven bajo 2 principios de vida completamente opuestos entre sí. Pablo ya había dicho en el versículo 4 que el requisito de la ley se cumple en nosotros, los cristianos, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso fue lo que vimos la semana pasada, y eso es lo que Pablo va a continuar desarrollando a partir del versículo 5. Vean una vez más, versículo 5: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven en el Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ahora, antes de pasar a explicar lo que significa vivir en el Espíritu en contraposición a vivir en la carne, es necesario aclarar que esto no es una exhortación de parte de Pablo a vivir de cierta manera, sino más bien la declaración de un hecho. No es una exhortación, es una
declaración. En Gálatas capítulo 5, el apóstol Pablo nos exhorta a andar en el Espíritu, pero eso no es lo que él está haciendo aquí. Lo que Pablo nos está declarando en este pasaje es que hay una realidad en nosotros, hay una realidad en los cristianos que han sido regenerados por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto ahora viven de una manera diferente a como cuando eran incrédulos. Es una declaración de un hecho. Fuimos regenerados, el Espíritu de Dios mora en nosotros y por lo tanto ya no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Noten el versículo 9 que vamos a considerar más adelante. Pablo dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, y esa palabra, esa frase puede ser traducida ya que en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pablo dice a todos los creyentes de Roma sin distinción que ellos ya no andaban conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que ha sido regenerado o engendrado por el poder del Espíritu Santo. Por eso decía que esto no es una exhortación a andar en el Espíritu, es la explicación de un hecho. Mira, mi hermano, no importa si tú eres un creyente de 20 años en la fe, no importa si te convertiste hace apenas una semana. Todos los creyentes son espirituales porque el Espíritu de Dios los regeneró, porque el Espíritu Santo mora en cada uno de ellos. Y Pablo aclara que de no ser así, entonces no serían creyentes verdaderos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿por qué yo me estoy tomando el tiempo de aclarar esto? Bueno, porque muchas veces el diablo se vale de la misma Biblia, malinterpretada obviamente, para atacar a los cristianos, para hacerle daño a los cristianos. La razón por la que muchos creyentes no pueden disfrutar de seguridad de salvación es porque toman estas palabras como una exhortación y no como una descripción, como la descripción de un hecho. Noten una vez más el versículo 1. Por consiguiente, no hay ahora ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si tomamos esta segunda mitad del versículo 1 como si fuera una exhortación, entonces lo que Pablo está diciendo es que no hay ninguna condenación para los cristianos que viven de cierta manera, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero eso es completamente contrario, eso es completamente opuesto a la bendita y preciosa doctrina de la justificación por la fe sola. La razón por la que los cristianos ya no son condenados es por el hecho de estar en Cristo, unidos a Él por la fe. Y esos que están unidos a Cristo por la fe son descritos en los versículos 4 y 9 de Romanos 8 como aquellos que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son los incrédulos los que viven conforme a la carne, es decir, siguiendo los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Eso es lo que significa vivir en la carne, estar en la carne, vivir conforme a la carne. Pablo está describiendo aquí un estilo de vida caracterizado por el dominio del pecado. Estas personas viven conforme a la carne porque no tienen al Espíritu Santo en ellos. En cambio, los que viven conforme
al Espíritu son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu de Dios y ahora poseen una nueva inclinación, una nueva disposición del corazón. En ese sentido, la vida cristiana es completamente sobrenatural. Es sobrenatural en el sentido de que somos justificados por la justicia de Dios, no por la nuestra. Es sobrenatural porque somos santificados por el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. De manera que Pablo, en el versículo 5, está describiendo dos tipos diferentes de personas: los incrédulos que viven conforme a la carne, los creyentes que viven conforme al Espíritu. Los que viven conforme a la carne son dominados por el deseo de buscar su propia satisfacción y su propia gloria. Puede ser que algunos sean moralistas y decentes, otros serán abiertamente depravados, pero el impulso que los domina es el mismo, el egocentrismo y la enemistad contra Dios. Esa es la mentalidad, dice Pablo, que caracteriza a los que viven conforme a la carne. Ellos ponen su mente en las cosas de la carne. Su pensamiento es completamente terrenal y sus ambiciones son terrenales. Pensemos por un momento en un individuo religioso que, a pesar de su decencia y de su religiosidad, no quiere aceptar el Evangelio. ¿Por qué rechaza el Evangelio si supuestamente es una persona religiosa, es una persona decente? Porque aceptar el Evangelio sería reconocer su propia impotencia para salvarse. Sería reconocer que necesita recibir como un regalo la justicia que Dios nos ofrece en el Evangelio, la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? El Evangelio le da toda la gloria a Dios. Las religiones humanas le dan toda la gloria al hombre. De manera que no importa si el incrédulo vive una vida moral o licenciosa, lo que mueve tanto a unos como a otros sigue siendo el amor a sí mismos y no el amor a Dios y su gloria. Pero los cristianos viven en el Espíritu, en el sentido de que ahora son dominados por una nueva motivación y por un nuevo deseo que antes no tenían de obedecer y glorificar a Dios. Y es verdad, mis hermanos, que en ocasiones vamos a comportarnos de una manera que no es del todo coherente con los deseos del Espíritu, porque todavía no hemos sido glorificados. Todavía el pecado mora en nosotros. Pero el cristiano verdadero se reconoce y se caracteriza porque él sigue luchando. Él sigue luchando. Y cuando se da cuenta de que ha sido vencido por el pecado, se arrepiente y vuelve al campo de batalla. Porque el principio dominante que lo rige es espiritual. Es por eso, mis hermanos y hermanas, que nosotros no podemos evaluar la vida de un cristiano por momentos particulares, sino por lo que esa vida evidencia como un todo. Es como el curso de un río que desemboca en el océano. Puede que tenga desviaciones aquí o allá, pero si tú pudieras verlo desde arriba, ver el curso completo del río, te vas a dar cuenta claramente de hacia dónde se dirige. Bueno, lo que estamos diciendo es que la vida del verdadero cristiano, regenerado por el Espíritu, con el Espíritu morando en él, eso es un verdadero cristiano. Bueno, la vida del cristiano se dirige hacia Dios y hacia su palabra en sentido general, porque ahora vive conforme al Espíritu. Y en la misma medida en que se alimente de las Escrituras, en la misma medida en que fortalezca su comunión con Dios, será cada vez más ampliamente dominado por esos deseos del Espíritu. De manera que solo hay dos grupos de personas en el mundo, solo dos: los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Los creyentes y los incrédulos. Eso es básicamente lo que Pablo nos enseña en el versículo 5. Y los resultados que cosechan cada uno será también completamente opuesto entre sí. Vean una vez más los versículos 6 al 8. Porque la mente puesta
en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Se dan cuenta el contraste que Pablo nos está presentando aquí? Es un contraste muy marcado. En el versículo 6, Pablo dice que la mente dominada por la naturaleza pecaminosa es muerte. ¿Te diste cuenta? No es que conduce a la muerte, aunque eso también es verdad. Lo que Pablo está diciendo es que esa mentalidad en sí misma es muerte. Esa mentalidad no es otra cosa que el resultado de alguien que está espiritualmente muerto. Él piensa como piensa porque no tiene vida espiritual. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural es aquel que no ha sido regenerado, tal cual salió del vientre de su madre. Y Pablo dice, ese hombre no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El evangelio para ese hombre es una locura, vivir para la gloria de Dios es una locura. Es por eso que la mente carnal nunca, jamás puede disponerse, no puede dirigirse a sí misma hacia Dios, que es la fuente de la vida. El hombre carnal está muerto y seguirá estando muerto a menos que Dios le dé vida. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 2? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida cuando estabais muertos. Es por eso que el hombre incrédulo es una fábrica de anhelos insatisfechos, anhelos de relación, de significado, de una vida estable y placentera, porque Dios creó al hombre para disfrutar de una vida abundante únicamente en comunión con Él. Eso es vida. La vida humana solo puede florecer en la presencia de Dios, no sustituyéndolo a Él por las cosas creadas por Él. Y eso es precisamente lo que disfruta el cristiano. Pablo dice que la mente puesta en las cosas del Espíritu es vida y es paz. No solo que disfrutará de vida y paz cuando estemos en la presencia de Dios en el reino de los cielos. No, eso es verdad. Pero lo que Pablo está diciendo aquí es que el creyente disfruta de esa vida y esa paz aquí y ahora, porque ya posee la vida eterna en Cristo. Y esa vida eterna no es otra cosa que una experiencia, la comunión experimental, deleitosa de comunión con Dios. ¿Qué dice el Señor en Juan capítulo 17, versículo 3? Esta es la vida eterna, esto es vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es vida. Ya tenemos paz con Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Habiendo sido justificados por la fe, tenéis paz para con Dios. Y precisamente por eso ahora podemos experimentar la paz y el gozo de Dios. Tenemos paz con Dios y ahora podemos experimentar la paz de Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. Leí en esta semana una definición de gozo que llamó profundamente mi atención, porque muchas personas piensan que el gozo y la alegría son sinónimos. Y aunque hay alegría en el gozo es una experiencia mucho más profunda que el creyente puede experimentar aún en medio de situaciones tristes. Escuchen lo que dice este autor acerca del gozo. El gozo es la música que suena cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la gloria de Dios. ¿Oíste eso?
El gozo es la música que suena cuando nuestro corazón está en sintonía con la frecuencia de la gloria de Dios. Señor, yo quiero que tu nombre sea glorificado. Ese es mi gozo. Aunque en este momento presente, por el hecho de estar en este cuerpo de muerte, experimente tristeza y dolor, mi corazón está en sintonía con tu gloria, sigue diciendo este autor. El gozo es el contentamiento reverencial que el corazón experimenta en nuestra justificación con Dios. Es la convicción de que sin importar lo triste de nuestras circunstancias o la debilidad de nuestros cuerpos, estamos seguros en el soberano Dios que nos ama. Eso es verdadero gozo y eso es verdadera paz, tener esa convicción. Pensemos en lo que está sucediendo en estos días. Todos tenemos que luchar con el temor por causa de la pandemia, pero solo el creyente tiene la plena certeza de que está bajo el cuidado paternal de Dios, de que todas sus promesas son nuestras por causa de Jesús y de que Él usará todas las cosas, incluyendo el coronavirus, para seguir moldeándonos a su imagen. Tener esa mentalidad, eso es gozo y es paz. Eso es vida y paz. Por otra parte, Pablo nos dice en el versículo 7 que la muerte puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. En la mente carnal hay una hostilidad permanente hacia Dios, que puede ser activa, como la de los ateos, que levantan su puño contra Dios, pero también puede ser una hostilidad pasiva, como la de aquel que es indiferente al evangelio, o la de aquel otro que todavía está tratando de salvarse en sus propias fuerzas porque él no quiere darle la gloria a Dios. Eso es hostilidad contra Dios. Alguien decía que estos individuos que están tratando de salvarse por su propio esfuerzo, obviamente para recibir su propia gloria, son como el soldado de una guerrilla rebelde que es capaz de proteger a sus compañeros en medio de la batalla, se arriesga para salvar la vida de sus compañeros, es disciplinado y mantiene su uniforme y su equipo de guerra en buen estado, pero lo que lo mueve a hacer todo eso es su hostilidad contra el gobierno legítimo. No podríamos esperar que el presidente de la República le dé una medalla de reconocimiento a ese soldado rebelde por su valentía y por su disciplina, porque él está tratando de sacarlo del poder. Bueno, los que viven conforme a la carne están en ese estado de rebelión. Ellos no quieren sujetarse a la ley de Dios, dice Pablo. De hecho, ni siquiera pueden hacerlo, porque se aman a sí mismos con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Ellos no tienen el menor interés de hacer la voluntad de Dios, porque quieren establecer la suya propia. El creyente, en cambio, es aquel que por la obra regeneradora del Espíritu ha cambiado esa enemistad en adoración y esa rebeldía en una gozosa sujeción. La mente puesta en el Espíritu es amiga de Dios y se somete con gozo, con deleite a su autoridad soberana. Y finalmente Pablo dice en el versículo 8 que precisamente por todo lo anterior, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, no pueden agradar a Dios, ni siquiera los que son religiosos, decentes, moralistas. Dice Martin Lloyd-Jones que todas las buenas obras del moralista, del decente, del religioso, huelen mal, porque no se hacen con el propósito último de darle a Dios la gloria. Las buenas obras del incrédulo huelen mal. Dice el profeta Isaías que toda nuestras justicias son como un trapo de inmundicia en la presencia de Dios.
Por supuesto, Pablo está implicando que el creyente sí puede agradar a Dios. ¿Se dan cuenta? La mente carnal no puede agradar a Dios. La mente espiritual sí puede hacerlo. Y yo sé que muchas veces tú te sientes tan débil que tú piensas, ¿y cómo puede ser que yo le saque una sonrisa a Dios? Bueno, déjame decirte algo. Debido a que nuestras buenas obras son el producto de la obra del Espíritu en nosotros, Dios ve el reflejo de su bendita gracia en las cosas que hacemos para Él a pesar de nuestras imperfecciones. ¿Recuerdas Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero sigue diciendo en el versículo 10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando aquel que ha sido justificado por la fe, vivificado por la obra del Espíritu, obra por la gracia de Dios en él, y hace esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿sabes qué, mi hermano? A pesar de nuestra debilidad, Dios se agrada en eso. Eso es como, déjame ponértelo de esta manera, lo he dicho esto otras veces, es como los padres que su niño de 5 años dibuja. Un circulito con un palito y otros 2 palitos y dice, papi, ese eres tú. Y le pone un corazoncito para mostrar que Él nos ama. Obviamente ese cuadro no es un Picasso, no es un Rembrandt, no es un Monet. Pero el padre toma uno de esos imanes y pone el dibujo de su niño en la nevera. Bueno, nuestros garabatos están en la puerta de la nevera de Dios en el cielo. Dios está viendo su obra de gracia en nosotros a pesar de nuestras imperfecciones, y Él se agrada en eso. Los que viven en el Espíritu sí agradan a Dios, no como los que viven según la carne. Pero ahora viene la parte más sorprendente de este pasaje, y es que en los versículos 9 al 11 Pablo nos dice que el Dios trino ha venido a morar en el creyente por su Espíritu, y por lo tanto nosotros podemos vivir en santidad en el presente y tener esperanza para el futuro. Ve una vez más los versículos 9 al 11 y escucha con atención. Trata de identificar a las 3 personas de la Trinidad aquí. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Si leíste o escuchaste estos versículos con atención, te habrás dado cuenta que Pablo ha mencionado aquí a las 3 personas de la Trinidad morando en el creyente. En el versículo 9 dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo
mora en nosotros. En el versículo 10 dice que Cristo mismo mora en nosotros, y en el versículo 11 dice que el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, es decir, el Padre, también habita en nosotros. Mis hermanos, esto es un misterio que jamás podremos entender del todo de este lado de la eternidad. Pero déjame decirte algo. El hecho de que no podamos entenderlo completamente no quiere decir que no podamos gozarnos en lo que Dios nos ha revelado de este misterio, que no podamos gozarnos en la realidad de que el Dios Trino mora en nosotros. Eso es lo que el mismo Cristo prometió a sus discípulos en Juan capítulo 14. Recuerda, los discípulos estaban tristes porque Cristo les había anunciado su partida, y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Pero más adelante, en el versículo 16, Cristo dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, así que no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y Cristo no está hablando allí de la segunda venida, Él está hablando de su venida en el Espíritu Santo. Pero ahora escucha, versículo 23, Juan 14, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esta es la misma palabra del versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De manera que lo que el Señor está diciendo aquí es que mientras estemos en este mundo, en nuestro camino a la morada del Padre, Dios traerá esa morada a nuestro corazón. El Dios Trino mora en nosotros. Mis hermanos, esto es un privilegio tan y tan grande. La Santísima Trinidad, en una forma misteriosa pero profundamente real, ha hecho de cada cristiano un templo. Eso es un gran privilegio y al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa morada de Dios en nosotros? Bueno, por un lado, Pablo dice que aunque estemos en un cuerpo que va a experimentar la muerte, espiritualmente estamos vivos para Dios por causa de la justicia de Cristo. Vean el versículo 10. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto o aunque el cuerpo esté muriendo a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y obviamente se refiere a la justicia de Jesús. Mira, mi hermano, yo sé, porque yo lo he experimentado, que en ocasiones tú te sientes que estás medio vivo, que no estás completamente vivo. Pero la realidad del cristiano no depende de lo que sentimos. La realidad del cristiano depende de lo que ya Dios hizo en Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Él puso su justicia en nuestra cuenta y por lo tanto nosotros estamos vivos para Dios. Él vivificó nuestro espíritu. Y por el otro lado, eso quiere decir que así como Dios el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos, también a nosotros nos resucitará por el poder de su Espíritu. Vean el versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, y es algo providencial que precisamente en el domingo que el mundo está recordando supuestamente la resurrección de Jesucristo, me haya tocado predicar de este pasaje,
porque no fue algo planificado así. Pero dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. ¿Se dan cuenta? Cada una de las tres personas de la Trinidad actuará de manera conjunta para la resurrección de nuestros cuerpos. Octavio Winslow, que es un pastor inglés del siglo XIX, lo dice de una manera mucho más hermosa de lo que yo soy capaz de decirlo. Él dice lo siguiente: en esta maravillosa obra de resurrección, cada persona de la bendita Trinidad está involucrada. El Padre le dará la bienvenida a casa como desde un largo exilio a su familia adoptiva. El Hijo abrazará abiertamente a su novia redimida y el Espíritu reconstruirá y reocupará su sagrado templo. Será entonces cuando la predicción del profeta Sofonías recibirá su más pleno y dulce cumplimiento. El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Te das cuenta, mi hermano? ¿Por qué te decía al principio que Romanos 8 es como una montaña de granito? Debajo de nuestros pies, sobre la cual podemos anclar nuestras almas aunque el mundo se esté cayendo a pedazos. Nada ni nadie podrá eliminar la realidad de que los cristianos somos los seres más privilegiados del planeta por el hecho de estar en Cristo. Porque eso quiere decir que nada ni nadie nos podrá robar la salvación que ahora disfrutamos en Él. Por eso les decía el domingo pasado, Romanos 8 comienza con no hay ninguna condenación, Romanos 8 termina con no hay ninguna separación. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? En medio de tanta turbación, en medio de tanta incertidumbre, por fe podemos ver nuestras almas ancladas en la gloria. Nuestras almas están ancladas en la gloria, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre, porque nuestras vidas están escondidas en Él. Nuestras vidas están escondidas en Él. A pesar de las luchas y tribulaciones que tenemos que enfrentar en este mundo caído, los creyentes disfrutamos de la vida abundante que Cristo compró para nosotros a precio de su sangre. Una vida que disfrutaremos experimentalmente en mayor medida mientras pongamos nuestra mente en las cosas del Espíritu. ¿Tú recuerdas a los tres amigos de Daniel en el horno de fuego? Que cuando Darío miró, no vio a tres, sino a cuatro, caminando en medio del fuego, a uno como el Hijo del Hombre, al lado de los amigos de Daniel. Mi hermano, lo que yo te estoy diciendo, o lo que la Biblia te está diciendo, es que ese Hijo de Hombre vive en ti. Ese Hijo del Hombre que estaba en el horno de fuego,
con los amigos de Daniel, ese Hijo del Hombre vive en ti y nunca abandonará la morada de tu corazón. Nunca. Recuérdale eso a tu alma. Cuando te sientas solo y desamparado en medio de esta pandemia, recuérdale eso a tu alma. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Cristo prometió estar con los suyos todos los días hasta el fin del mundo. Eso no depende de lo que tú sientas. Eso depende de su fidelidad. Él no miente. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero eso quiere decir también que ahora podemos resistir al pecado que todavía mora en nosotros y que intenta robarnos el gozo de nuestra comunión con Dios. El diablo no quiere hacerte más feliz. Cuando él te tienta, quiere hacerte más miserable. Creyente, no creas a la mentira de Satanás de que no hay otra opción para ti que vivir una vida derrotada. El Dios Trino vive en ti y ha puesto a tu disposición todos los recursos de su gracia para que puedas seguir peleando esta guerra. Y cuando seas vencido en ocasiones, mi hermano, en vez de querer huir del trono de Dios, no, vuélvete a Él. Vuélvete a Él en arrepentimiento y fe, recordando que ya todos tus pecados fueron perdonados por causa de Cristo. Eso no lleva al verdadero creyente a tomar su pecado a la ligera, todo lo contrario. Todo lo contrario, eso llena de gratitud nuestros corazones y nos impulsa a seguir luchando. Nos impulsa a seguir luchando. Pero eso quiere decir también que el mismo poder que resucitó a Jesucristo de los muertos levantará nuestros cuerpos de la tumba para no ver muerte nunca más. Antes de venir a predicar la palabra, hoy en la mañana, me enteré de la muerte de alguien por quien hemos estado orando. Murió en un hospital en España por causa del coronavirus. Y me enteré a punto de subir al púlpito. Pero ¿sabes qué? Dios resucitará nuestros cuerpos mortales de la tumba para no ver muerte nunca más. Para que podamos disfrutar de una eterna y deleitosa comunión con Dios en cuerpo y alma. Ese hermano está en alma ahora mismo en la presencia del Señor. Pero cuando Cristo regrese en gloria, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y nosotros vamos a poder estar en la presencia de nuestro Dios, adorando y alabando y bendiciendo su santo nombre en cuerpo y en alma por los siglos de los siglos. Eso es verdadera esperanza y es verdadero gozo. Es una esperanza y un gozo que el coronavirus no nos puede quitar. Mi hermano, esas son las cosas del Espíritu en las que los cristianos deben fijar su mente. Porque esa mentalidad es vida y paz. Esa forma de pensar, esa mentalidad es vida y paz. Mi hermano, mi hermana, predícate este evangelio cada día. Pídele al Señor que te ayude a entender cada vez más este misterio que ha sido revelado a los creyentes del nuevo pacto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Oh, mi hermano, no dejes que esta pandemia eclipse tu entendimiento con respecto al brillo de la gloria de Jesús que se revela en el Evangelio. Pon tu mente en las cosas del Espíritu plasmadas en este libro y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y guardará tus pensamientos. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero si aún no has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, tú vives conforme a la carne y no conforme al Espíritu. Y por lo tanto, este consuelo, esta esperanza, no son para ti. No son para ti.
Oh, mi amigo, ven a Cristo hoy, ven a Cristo. Y pídele que te salve, pídele que abra tus ojos y transforme tu corazón, porque Él sigue siendo un poderoso Salvador que puede darte vida hoy por el poder de su Espíritu. Pero tienes que abandonar toda tu confianza en lo que puedas lograr por ti mismo, para confiar únicamente en Él y en lo que Él hizo a favor de pecadores, muriendo por nosotros en una cruz. ¿Y sabes qué? Dios honrará su palabra, perdonando todos tus pecados y dándote hoy por la fe gratuitamente, por gracia, el don de la vida eterna en Cristo. Oh, ven a Él. Ven a Él, allí donde estás. Oh, pídele perdón al Señor, pídele que transforme tu corazón, pídele que abra tus ojos, pídele que cambie tu corazón de piedra en un corazón de carne. Oh, que Dios bendiga su bendita palabra hoy, tanto en creyentes como en incrédulos, para la gloria de su bendito nombre y para el bien de nuestras almas.